saludo nuevamente para nuestros televidentes. Comenzamos viendo cómo están las condiciones durante esta tarde de domingo sobre nuestro estado. En Austin tenemos 85 grados de temperatura máxima, 83 en San Antonio, 82 tenemos en Houston con cielos mayormente nublados. Aquí en el Metroplex las máximas están oscilando entre los 79 y los 83 grados a esta hora de la tarde. Pero ¿qué pasará en las próximas horas? Continuaremos con cielos mayormente nublados. No se espera lluvia sobre nuestra región y la temperatura mínima estará esta próxima madrugada entre los 70 y los 73 grados. Mañana, cuando los niños vayan para las escuelas, tenemos 72 grados de temperatura en la mañana con cielos mayormente nublados. En la tarde, cuando recojan a los niños, las temperaturas ya habrán aumentado a los 84 grados con cielos parcialmente soleados. Afortunadamente, una ligera lluvia que vamos a tener sobre nuestra región el lunes en la tarde se va a quedar completamente al sur del Metroplex. No estará afectando nuestra área. Continuaremos con condiciones secas el resto de la semana, no es hasta el próximo fin de semana que regresarán las lluvias. En cuanto al resto del estado, si usted piensa viajar en Austin, mañana estará lloviendo y va a tener temperatura máxima en los 83 grados. También en Houston, Corpus Christi, se mantiene mucha humedad y esas lluvias y tormentas van a estar sobre el sureste del estado durante este próximo lunes. En San Antonio, temperatura máxima en los 86 grados. Y bueno, continuamos monitoreando el huracán Rosa. Tiene viento sostenido en estos momentos de 75 millas por hora. Se espera que este sistema se debilite en las próximas horas y se convierta en una tormenta tropical y estará afectando Baja California para mañana lunes en la mañana como una tormenta tropical. Los remanentes de este sistema después se van a estar desplazando al suroeste de nuestro país. En cuanto al pronóstico extendido para el Metroplex, ¿cómo estarán las condiciones? Como les dije, condiciones secas a inicios, mediados de semana, las temperaturas aumentando, llegando a las máximas entre los 89 y los 91 grados, y el próximo fin de semana regresando las lluvias nuevamente. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo.